Hola chicos, espero que estén muy bien. Aquí el profe Luis una vez más y hoy vamos a analizar la creación de los pueblos de indios. Como tal, ustedes ya vieron el precedente que sería la conformación de las ciudades españolas. Como se los vine platicando, en Nueva España no solo se gesta una división racial al momento de establecer las jerarquías dentro de la construcción social, o sea, las castas, hijos, peninsulares, criollos, mestizos e indígenas y castas menores o en su defecto esclavos, sino que también a través del territorio se podía ejemplificar esta división racial. ¿Por qué se hace, chicos? Al final de cuentas recuerden que los españoles traen una concepción semifeudal cuando llegan a América. ¿Qué quiere decir semifeudal? Pues muy sencillo, que ellos todavía traían el concepto de nobleza y de siervo, y la nobleza tenía que tener un espacio específico para poder habitar, muy lejos o a lo mejor separado de donde estaban los indígenas. Con esta introducción comenzamos. ¿Por qué se construyen los pueblos de indios? Bueno, en la Real Cédula de 1560, firmada por el entonces virrey, se llega a la conclusión de que hay una necesidad muy alta para proteger a los indios de las epidemias y de los abusos españoles. Les explico el contexto. Durante el siglo XVI, lo dice Pablo Escalante en su libro, se reduce hasta un 90% la población de indígenas por la interacción con los hispanos. Se preguntarán, ¿por qué tantos? Pues muy sencillo, hijos. Recuerden que las epidemias jugaron un papel esencial para que la población se reduzca. También el trabajo forzado desmedido que imponían los españoles a los indígenas llega a afectar en este sentido. Al haber un decrecimiento poblacional, las autoridades españolas se dan cuenta de que necesitan proteger la mano de obra, porque si se quedan sin mano de obra, para nada les va a servir tener tantas tierras, nadie las va a poder trabajar, nadie va a poder pagar un tributo. Lo que va a pasar después es que, aunado a las epidemias, los abusos por parte de los españoles cuando convivían con los indígenas eran bastante altos. Por consiguiente, se llega a la conclusión de crear espacios específicos donde vivan los indígenas. Estos espacios específicos van a ser los pueblos de indios. ¿Qué beneficios tuvo a los indios y a los españoles crear los pueblos? Pues muy sencillo. El primero, facilitar el control de la población, al aglomerar a la población indígena en un mismo espacio geográfico, facilitaba que se les administrara justicia y también que se les hiciera censos poblacionales, que se les enseñara la lengua o las costumbres hispanas. 2. Mejoraba el cobro del tributo. Igual, lo mismo chicos, al aglomerar en un mismo espacio geográfico, era más fácil medir quiénes pagaban el tributo y quién no lo hacía así. Y también era mucho más fácil llevar a cabo un castigo en caso de que no se pagara. 3. Aumentó la eficacia de la labor de la evangelización. Esto es muy importante. Recuerden que si bien la conquista material de Nueva España es muy determinante, porque gracias a eso el territorio mesoamericano cae en manos españolas, de verdad que la labor más grande que se hace en Nueva España la llevan sobre sus hombros los frailes franciscanos. Ellos fueron los encargados de enseñar la lengua, de adoctrinar a los indígenas, de enseñarles la nueva religión, de que estos se apropiaran de las costumbres y tradiciones hispanas y que a su vez dejaran sus tradiciones prehispánicas. Ahora, si los pueblos de indios no se hubieran creado, hubiera sido muy difícil para los frailes franciscanos llegar a cada rincón del nuevo territorio llamado Nueva España. Por consiguiente, al aglomerarlos en un lugar era mucho más fácil la labor de evangelización y adoctrinamiento. Cuarto, se reorganiza el repartimiento de tierras. Los indígenas, al estar perdiendo constantemente su crecimiento demográfico, pues también dejaban tierras baldías. Al momento de dejar tierras baldías era muy difícil dárselas a un personaje en específico. Por consiguiente, los españoles deciden que dentro de los pueblos de indios también se haga esta repartición de tierra. Pero ojito, y aquí pongan mucha atención, a los indígenas que poseían tierras de labranza y cuando se tenían que mover al nuevo pueblo de indios, los españoles tenían que asegurar
que la misma cantidad de tierras que tenía en su lugar de origen las tuviera en su lugar de destino. Muchas veces no pasó así. Los indígenas decidieron quedarse en el lugar donde radicaban. Por eso es que actualmente nosotros tenemos comunidades muy alejadas todavía. Las características. Primero, a diferencia de las ciudades españolas, los pueblos de indios aglomeraban grandes cantidades de tierra de labor, es decir, tierra en donde se practicaba la agricultura de cualquier producto. Esta agricultura era para dos únicas intenciones. La primera era de subsistencia para que sobrevivieran los indígenas, que era una porción de tierra muy pequeña, y la segunda para pagar el tributo, que estas sí eran tierras de muy amplia magnitud y que los indígenas trabajaban para los españoles. Algo que tenemos que tomar en cuenta es que las comunidades indígenas en los pueblos de indios se aglomeraron bajo la tenencia de la tierra comunal. ¿Qué quiere decir esto, chaparritos? Que todos tenían el poder sobre la tierra y que nadie, ningún individuo por sí solo, podía hacer un cambio o una alteración a la propiedad. Es decir, si alguien quería vender esa propiedad, tenía que poner de acuerdo a toda la comunidad para que se pudiera vender. Este tipo de propiedad comunal la siguieron teniendo los masiguales y se parecía muchísimo a cómo trabajaban el calpulli en la etapa prehispánica. 3. La nobleza tenía sus propias tierras. Aquí es cuando empieza a cambiar un poquito las cosas, chicos. Porque la nobleza, al ser poseedora de la tierra, por lo general las vendían a los españoles, ya que los españoles tenían muchísima ambición en hacer productivas las tierras de Nueva España. Por consiguiente, poco a poco la nobleza indígena se va perdiendo y le va dando paso a los encomenderos o a los señores terratenientes españoles. Cuarto, el dinero se guardaba en cajas de comunidad. Como les digo, el pensamiento colectivo en las comunidades indígenas es muy pragmático. Por consiguiente, todo lo que ellos lograban recabar se guardaba para la comunidad. Se preguntarán, profe, pues eso está muy bien, ¿no? Porque al final el dinero es de todos. Sí, desafortunadamente, a donde se destinaba este dinero es donde empiezan las fallas, chicos. Porque este dinero se destinaba para pagar el tributo y para pagar impuestos. Lo que restaba se utilizaba para obras públicas o para los servicios de la comunidad. Por consiguiente, este dinero no le pertenecía a los indígenas y lo que ellos destinaban a la caja de comunidad pues era un gran porcentaje de lo que podían llegar a tener. Quinto, se sujetaron a la autoridad del Juzgado General de Indios, así como los españoles se sujetaban a la autoridad del virrey y de la Real Audiencia. Los indígenas se tenían que sujetar al Juzgado General de Indios, en donde, por ejemplo, se les dictaba sentencia judicial en caso de haber cometido un delito o haber cometido una infracción, por ejemplo, el no haber pagado el tributo, el no haber ido al repartimiento, etc. Ahora, aspectos sociales. Esto es muy importante, chicos. Como les dije, los pueblos de indios principalmente van a aglomerar muchísimas tierras. Por consiguiente, la actividad principal, la primera actividad económica que se practica ahí es la agricultura. Como les vuelvo a repetir, era agricultura de subsistencia y agricultura para pagar el tributo. 2. No solo había agricultores, sino que también había artesanos y comerciantes. Los artesanos fueron muy reconocidos durante la etapa colonial por su gran eficacia al momento de realizar una obra artística, pero los comerciantes también jugaron un papel fundamental, a pesar de no tener los mismos derechos y los mismos privilegios que los comerciantes españoles. Ahora, algo muy importante, chicos. En las comunidades indígenas de Nueva España, una vez consumada la conquista espiritual, la religión va a jugar un papel preponderante. Este papel lo juega ya que los eclesiásticos crearon las cofradías. Las cofradías es una organización, es una corporación encargada de recabar los impuestos que requería la iglesia dentro de la población. Ahora, aquí abro un paréntesis, chicos. Aparte de pagar el tributo, aparte de aportar para la caja de comunidad, también tenían que aportar para la cofradía y aparte su diezmo. Es decir, podríamos decirlo así,
los ingresos de los indígenas quedaban básicamente reducidos al pago de impuestos tanto eclesiásticos como políticos y administrativos. Espero que les haya gustado el video, chicos. No olviden, vamos a hacer nuestra dinámica. Es muy sencilla. 2 preguntas básicas. La primera la tienen que contestar en 5 renglones. ¿Cuál es la diferencia entre una ciudad de españoles y un pueblo de indios? Y la segunda, ¿qué características tienen los pueblos de indios? Nos vemos, chicos, cuídense.